Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder estar con ustedes. Es un gusto poder compartir la palabra. Es un lugar de privilegio y un lugar de mucha responsabilidad también, porque siempre Dios está moviéndose entre nosotros, siempre Dios quiere hablarnos algo nuevo. Y yo te quiero platicar de entrada estos 2 días. He estado escuchando sobre esta cumbre global sobre el medio ambiente. Y fue una reunión que se llevó a cabo en Glasgow, en Escocia, donde los grandes líderes están reuniéndose, se habían reunido para poder tomar acciones por el problema que aqueja a todo el mundo sobre la situación del medio ambiente, de la contaminación. Y veía que las personas que estaban siguiendo esta reunión decían, muchas palabras, pero nada de nada, como que no se ha concretado nada, como que no se ha llegado a nada, y realmente empezaba uno de los líderes diciendo, este es un llamado de alerta, decía así este líder. Y bueno, con esta idea en mente yo quiero que primero me acompañes a orar para empezar esto que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Precioso Señor, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo, amado Padre. Gracias, precioso Dios, por esta noche, Señor, en la que tú quieres hablar esta palabra, Señor. Yo te pido que tomes mi corazón, Señor, que tomes el control de mis pensamientos, de mi boca, Señor, que de ninguna manera sea yo hablando, Señor, sean mis emociones, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando por mí, Señor, transmitiendo este mensaje que tú quieres poner en nuestras vidas, precioso Dios. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, quiero empezar de esta manera. Estos últimos días, estas últimas semanas, he estado haciendo como un resumen, como un balance de toda esta situación que nos ha ocurrido. Y pues yo veo una constante en todo esto. Puede ser mi percepción solamente, pero esta constante la veo en todo lo que nos está pasando. Y es que, bueno, pues hemos hablado mucho sobre la pandemia, hemos hablado mucho sobre esta enfermedad y no vengo a hablar de esto definitivamente, sino algunas consecuencias que ha traído a nuestras vidas. Y bueno, sí, de entrada sabemos que hemos estado confinados, hemos estado encerrados, inamovibles de plano. Y bueno, ha sido necesario, definitivamente, ha sido necesario, pero yo me quedé pensando qué tan conveniente ha sido para los demás aspectos de nuestra vida y qué tan conveniente es y será para todas las demás cosas en nuestro diario vivir, nuestras situaciones. Y aprendimos muchas cosas, definitivamente. Aprendimos a trabajar desde casa, aprendimos mucho. Yo personalmente he aprendido bastante de la tecnología, de las redes sociales, de cómo comunicarnos ahora. Gracias a Dios que las prédicas se siguieron transmitiendo en línea y pudimos seguir recibiendo de la palabra, pero hay algo más. Y es que en un sentido, en mi corazón ha estado Dios poniendo este sentir, que no nos acostumbremos a esto. Porque, bueno, la pandemia, esta enfermedad nos recluyó, pero no nos acostumbremos. Y mira, mi amada familia, hemos aprendido a ser consumistas de todo lo que el mundo nos ofrece.
Yo personalmente te puedo decir que estaba en esos meses pasados, el año pasado estaba ávido de programas, de series, de películas, buscábamos lo último, estábamos al pendiente de las plataformas, seguramente que estas plataformas incrementaron por mucho sus contenidos y la gente que se inscribía a ellas. Incluso estábamos ávidos de las noticias de una manera un tanto, permíteme decirlo así, trastornada, porque queríamos saber más y lo último sobre esta enfermedad, pero todo esto nos vino a traer una visión distorsionada de la realidad también. Todo lo que el mundo nos estaba dando y nos ha estado dando hasta cierto punto nos da una visión equívoca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Perdemos la vista, perdemos de vista lo que Dios está haciendo y en un sentido, permíteme decirlo así, nos llegamos a acomodar. Y así como te comentaba al inicio sobre esta reunión, esta cumbre global, yo quise ponerle por título a esta plática un llamado de alerta. Y quiero comentarte de inicio en Éxodos capítulo 16, versos 2 y 3, nos habla sobre el pueblo de Israel. No te voy a leer allí todos los versículos, pero nos habla sobre ese momento en que el pueblo de Israel está siendo llevado por Dios a través del desierto, está siendo liberado de la esclavitud de Egipto. Dios los está llevando de la mano, Dios les está proveyendo de todo, claro, a través de Moisés, pero ¿sabes qué, mi amado? En estos versículos leemos cómo el pueblo se estaba quejando. Dios les estaba dando todo, pero el pueblo se estaba quejando. Y este camino a través del desierto no era como un recorrido fortuito, definitivamente, sino que era el plan de Dios, porque era ese plan divino que tenía, porque Dios tenía que obrar a través de ese paso por el desierto. Pero como les decía, en estos versículos nos habla cómo el pueblo de Israel se estaba quejando al ver las dificultades. Y el versículo 3 es el que más me llama la atención porque menciona cómo el pueblo se queja y dice que hubieran preferido quedarse en Egipto, dice, donde tenían de todo. Dice que morir de hambre allí en el desierto. Dios no estaba permitiendo que murieran de hambre, Dios les estaba dando de comer, pero ellos decían, preferiríamos estar en Egipto, dice, donde nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¡Wow! La verdad es que cuando leí estas palabras, mi corazón dio un vuelco porque Dios me hizo entender otra cosa. El pueblo de Israel estaba en sus concupiscencias e incurría en ellas hasta satisfacerlas. Y qué tremendo ver lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Y yo quiero hablarte sobre este versículo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y ha estado resonando en mi cabeza y que es Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. Dice la versión Reina Valera, dice la versión Biblia latinoamericana, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mi amado, cuando leí este versículo, entendí que Pablo les estaba diciendo de una manera imperativa, de un principio imperativo. No se conformen, no lo hagan, decía. Dejen de hacerlo, ¿sí? Y es que yo creo que así como Pablo les dirigía esta carta a la iglesia de Roma, les decía cómo algunos aspectos en su vida estaban tomando las costumbres del pueblo romano. Y yo quiero decirte cómo el pueblo de Roma influenciaba al pueblo de Israel. ¿Sí? Hoy en día Roma es llamada la capital de la moda y Roma sigue siendo un lugar de influencia, pero ¿sabes qué, mi amado? El espíritu del mundo está en todas partes, ¿sí? Y el espíritu del mundo está metiéndose también en la iglesia. En lugar de que la iglesia sea quien transforme al mundo, el espíritu del mundo está trastornándonos, ¿sí? Trastornando al creyente. ¿Por qué? Porque así como en aquel tiempo la iglesia de Roma tomaba las costumbres, tomaba las modas, tomaba los usos, también a nosotros nos ocurre. Mira, mi amado, estamos casi siendo obligados a aceptar la desviación de la sexualidad. No podemos hablar en contra de la homosexualidad ni del lesbianismo. Hace unos días, mi amado, escuchaba una palabra que ocupaban en el aspecto de la violencia en la sociedad. Y esta palabra es normalización. Y es que se ha vuelto una costumbre el ver violencia en todas partes. Es más, es permitido cierto grado de violencia en este mundo, dependiendo de las causas, dependiendo de las situaciones, y no se está atacando precisamente la raíz de todo esto, sino solamente se están atendiendo las consecuencias, mi amado, y nos estamos acostumbrando a la violencia en nuestro mundo, de manera que ya no sentimos cuando vemos a alguien que ha sido herido, ya no nos despierta un temor o una congoja por saber que a alguien lo asesinaron. Nos estamos acostumbrando a esto. Se está volviendo normal esto en nuestras vidas. Y yo quiero tomar algunos aspectos en todo esto que quiero ir comentándote. Y el primer punto es, ¿cómo ha afectado la situación global a nuestras vidas? Sí, es una pregunta muy común en estos días, porque podemos decir, bueno, pues ya sabemos que nos ha mantenido confinados, que nos ha mantenido encerrados, sí, pero lo único que ocurrió es que en muchas situaciones solamente sobrevivimos a este confinamiento, ¿sí? Hemos estado imitando las cosas del mundo, cuando todo este tiempo habíamos estado escuchando que nuestro pastor nos hablaba que necesitábamos atender este tiempo como un llamado de Dios, como un llamado a volvernos a Él, a volvernos
a esa comunión con Dios, un tiempo para que pudiéramos atender a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Muchos solamente sobrevivieron de todo esto. Podemos ver las estadísticas que la violencia se incrementó en estos tiempos, que la separación y los divorcios se incrementaron y como les decía, nos hemos acomodado a todo esto. Otro punto que también veía es por qué el creyente necesita buscar esa renovación. Mi amado, mira, la carta de Romanos la dirigió Pablo a la iglesia de Roma precisamente. Pedro se quedó en esa iglesia, Pedro fue uno de los pilares de esa iglesia, pero mira lo que dice en Romanos 1:7, Pablo se dirige a esa iglesia, dice, les escribo a ustedes, amados de Dios, dice, llamados a ser pueblo santo, ¿sí? Pero vemos cómo Pablo tiene algunas diferencias con Pedro y esto nos lo menciona Gálatas capítulo 2 versos del 11 al 14, dice, Pedro llegó a Antioquía y tuve entonces que enfrentarlo cara a cara ya que estaba equivocado, dice Pablo. Al principio comía con los gentiles no circuncidados, pero después de un tiempo no quiso comer por temor a que lo criticara. Y los demás creyentes imitaron su conducta hipócrita, dice la palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo había tenido diferencias con Pedro por esa conducta hipócrita. Y esta carta que Pablo escribía a Roma, la carta de Romanos la estaba dirigiendo a esa iglesia, ¿sí? Y vemos que se estaban desviando, estaban teniendo conductas similares a las del pueblo de Roma. Y Pablo les decía, hey, no se acostumbren, no imiten las costumbres, no lo hagan, les decía. Y es que todos los días necesitamos hacer este ejercicio. Les decía, el espíritu del mundo está influenciando nuestras vidas. De modo que cada día necesitamos hacer este ejercicio de renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, mi amado. Mira que dice Primera de Juan capítulo 2, versos del 15 en adelante, dice, no amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por lo que vemos, por el orgullo, por nuestros logros y posesiones, dice la palabra. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y dice esta última frase, quiero leerles, dice, este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que agrada a Dios vivirá para siempre, dice esta palabra. ¿Qué necesitamos hacer, mi amado? Eso me llevó a esta otra pregunta. ¿Qué transformación debemos buscar en nuestras vidas? Yo estaba meditando en esto y definitivamente dije, progresar o mejorar no es renovarse. Definitivamente, necesitamos de algo mucho más fuerte y es que no es algo externo, no es algo exterior. Dios transforma nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Necesitamos permitir que la palabra penetre en nuestras vidas, que traspase nuestra superficie, que entre en nuestro corazón y en nuestra alma. Necesitamos quitarnos esa apariencia religiosa. Aquí puedo ser una persona, pero afuera puedo ser tan gentil y tan mundano como cualquier otro.
Wow, qué tremendo, mi amado, qué tremendo. Y mira, Efesios 4, 22 en adelante dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve actitudes y pensamientos, dice su palabra. Mi amado, hemos asistido en muchas ocasiones a bautizos y me llena de gozo ver cuántas personas, cuántos creyentes han dado ese paso decisivo comprometiéndose con Dios. Y me puedo imaginar cuando está en el altar, cuando estuve ahí en el altar y cuando estaba con la que ahora es mi esposa y nos íbamos a dar el sí a ambos, y me imagino como ese momento cuando ese creyente le está dando el sí a nuestro Señor Jesucristo para dar ese paso decisivo. Pero mi amado, necesitamos más que eso. Necesitamos que la palabra de Dios haga carne en nosotros. ¿Sí? Pablo se refiere a los romanos como personas con un estado mental desaprobado. Si tú lees allí el libro de Romanos en el capítulo 2, podrás enterarte de lo que te estoy diciendo, y decía que tenían injusticia, maldad, codicia, iniquidad. Y puede ser que muchas de estas cosas no las tengamos nosotros, ¿sí? No las tenemos nosotros. Pero ¿sabes qué, mi amado? El enemigo, el diablo, es tan sutil que nos engaña con muchas otras cosas para hacernos caer. ¿Y qué debemos hacer, mi amado? ¿Qué debemos hacer para buscar esta transformación? Necesitamos examinar sinceramente nuestro corazón, mi amado. Mira esta palabra en Santiago capítulo 1, versos 23 hasta el 25, dice: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas, dice la palabra. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, wow, y no olvidas lo escuchado, entonces Dios bendecirá tu obediencia. Mi amado, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Ese es un punto muy importante que debemos considerar para buscar esa transformación. Y la otra pregunta que me hacía, bueno, ¿cómo hacer para renovarnos? Uno es, ¿qué transformación debemos buscar? Pero ahora, ¿cómo le hacemos para renovarnos? Romanos 12:2 dice que no nos conformemos, ¿sí? Y yo estaba leyendo esta palabra y veía que el significado o de dónde deriva la palabra conformado es coformado. Y es que entonces estamos siendo vueltos a la forma de este mundo. Es lo que nos quiere decir este versículo, es el sentido que le está dando. Y debemos recordar que no pertenecemos a este mundo, mi amado. Mira, en Gálatas, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 en adelante, nos dice que somos de linaje escogido, que somos una nación santa. Dice, ustedes no son así, porque son un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión exclusiva de Dios, dice la palabra. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son extranjeros y residentes temporales en este mundo. ¡Wow! Mi amado, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Cuando Jesús se fue, dijo que iba a ser morada en el reino de los cielos, y que Él le dice a sus discípulos, yo no les diría esto si no supiera que no es así. ¡Wow!
Hay una morada esperándonos en el reino de los cielos, mi amado. Somos pasajeros y residentes temporales en este mundo, dice su palabra. Y dice Gálatas 4:19, dice: hijos míos, y quiero resaltar, porque es Pablo nuevamente quien está hablando, dice: hijos míos, vuelvo a sufrir como dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y allí está la clave de cómo hacer para renovarnos, mi amado. Necesitamos ser formados a imagen y semejanza de Cristo. Necesitamos reprogramar nuestra mente con la palabra, ¿sí? El versículo base que hemos estado meditando dice: no le sigan la corriente a este mundo. Y dices, bueno, pero si todo el mundo lo hace, ¿es correcto? Mi amado, las prácticas de este mundo pueden parecer buenas, pero ¿a dónde nos llevan? Por ejemplo, el fumar, tomar, escuchar cierto tipo de música, no toda, bailar cierto tipo de música. ¿A dónde nos lleva, mi amado? Nos lleva a movernos en los sentimientos, en la sensualidad, y somos trastornados por el espíritu de este mundo. Necesitamos entonces profundizar en la palabra, mi amado. Necesitamos reflexionar en ella, preguntarnos entonces: ¿la palabra se hace realidad en mi vida? ¿He visto que la palabra se ha hecho realidad en mi vida? Mi amado, yo podría compartirte muchas anécdotas de cómo Dios ha estado obrando en mi vida. De hecho, desde el momento en que empezaron a compartirme de la palabra, desde ahí Dios ya estaba tocando a mi vida, ¿sí? Y necesitamos aplicar estos principios bíblicos, mi amado. Necesitamos, como te decía, reflexionar en la palabra. Mira, la segunda parte del versículo Romanos 12, versículo 2, dice la segunda parte: aprendan a conocer la voluntad de Dios en ustedes. Que el mundo no nos nuble la visión de Dios. Mira, en Jeremías 29:11 dice: yo sé que los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y te hablo muy brevemente de este capítulo de Jeremías. El contexto es que el pueblo de Israel estaba siendo rescatado de Babilonia, estaban siendo traídos de ese exilio a donde habían sido mandados, incluso habían sido también esclavos de ese pueblo, pero dice la palabra que Dios los iba a regresar del exilio y Dios iba a volvernos a reunir. Mi amado, yo quiero ir cerrando este tiempo que hemos estado compartiendo y decirte que necesitamos prepararnos, necesitamos renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra. Necesitamos, dice el versículo que les leí de Gálatas, necesitamos ser formados a imagen y semejanza de Cristo. Mi amado, tú y yo necesitamos ser expuestos cada día a la palabra, para que la palabra profundice en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no seamos llevados por la corriente de este mundo, no seamos trastornados por el espíritu del mundo, no seamos conformes a lo que este mundo nos está dando, sino seamos renovados por la palabra. Y quiero que con este último pensamiento me acompañes a orar para terminar esta palabra. Señor, pues te damos gracias, precioso Dios, por tu preciosa palabra. Te damos gracias, amado Señor, porque tú obras en nuestras vidas, en nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a nuestras vidas
y que cada día estés renovándonos, estés transformando nuestro entendimiento con la palabra, Señor. Precioso Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos para que mengue nuestro ser exterior y crezca más nuestro ser interior. Que crezcas tú en nosotros, precioso Señor, y seamos menos de nosotros. Que el espíritu de este mundo no nos esté moviendo de nuestra fe, sino que cada día seamos renovados y mejor aún, transformados por la palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, a no ver las cosas como naturales, a no ver las cosas como comunes en estos tiempos. Que no nos hagan perder de vista la visión que Dios tiene de nuestras vidas, el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día estar haciendo este examen en nuestro interior, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, para que cada día podamos ser renovados, podamos ser transformados, podamos crecer a la estatura de la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, porque en tus planes es traernos, reunirnos nuevamente contigo. No que seamos excluidos, no que seamos exiliados por toda esta situación, sino que nos volvamos a reunir contigo. Gracias, amado Padre, gracias, precioso Señor, por ese plan perfecto que tú tienes para nuestras vidas. Llévanos nuevamente a ese diseño original en donde podíamos caminar contigo, en donde nuestra comunión era directamente contigo, precioso Dios. Espíritu Santo, hazlo en nuestras vidas, Señor. Hazlo. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Wow, mi amada familia, pues qué gusto haber podido compartir este tiempo con ustedes. Es un gusto, es un gozo poder hablar de la palabra. No me resta más que recordarles, mis amados, no se olviden de inscribirse para cualquiera de las dos reuniones. Ya estamos reuniéndonos de manera presencial. No se olviden que los niños ya están teniendo clases presenciales. Pueden traerlos y pueden tener la certeza de que van a estar seguros y con maestros que están preparando la palabra para que ellos estén también siendo tocados en sus corazones. Mi amado, yo te quiero invitar a que no te olvides de dar tus diezmos y ofrendas conforme a la voluntad de Dios, conforme a tu corazón. Mi amado, allí en la pantalla van a poner la manera como puedes entregar tus diezmos y tus ofrendas. Recordemos que Dios obra de manera sobrenatural. Dios nos llama, Dios nos envía, pero Dios también nos pide que podamos dar para que el reino siga avanzando. Y pues muchas gracias, amada familia. Ha sido un gusto. Dios les bendiga.